fármacos ácidos, de fármacos básicos, y en qué superficie del cuerpo se va a absorber, en el estómago o en el intestino. Porque el pH del estómago es más ácido, ¿verdad? pH es ácido clorhídrico. Y el pH del intestino es más básico por los jugos, pancreáticos y biliares, ¿verdad? Entonces, todo eso va a influir en cómo se va a absorber ese fármaco. Entonces, ven cómo están integrando anatomía, fisiología, química, biología, en una sola clase de farmacología. ¿Bien? Por eso el curso integrador del fármaco. Ya, seguimos. La vía de administración. Obviamente la superficie tiene que ver, ¿no? En la vía de administración, si es tópica o sistémica, va a cambiar la vía de administración. Oral, enteral, parenteral, inhalatoria, intracerebral, hay un intracardíaco también, intrauterino, de todo hay. Seguimos a ver. El estado físico del fármaco también es un factor a tener en consideración en cómo se va a absorber ese fármaco. Porque ustedes de niños han tomado tabletas. No. Tomaban jarabe o tabletas. Jarabe, ¿no? Y cuando más chiquitos, gotitas les daban, ¿verdad? Su mamá les preparaba así su agüita con sus gotitas. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque los fármacos tienden a ser amargos. Aunque ahora ya hay fármacos sabor uva, sabor cereza, sabor frambuesa, hay de todo, ¿no? En mi época todos los jarabes salían horribles. ¿Sí? Entonces, un fármaco en una solución líquida se absorberá más fácil que un fármaco en estado sólido. Sí, claro que sí. Porque no, el fármaco en estado sólido va a necesitar disolverse primero para que luego pueda absorberse. Si no, no va a poder atravesar las membranas. Entonces, cuanto más pequeña la molécula, más fácilmente se absorbe. Entonces, la formulación del fármaco también es importante para saber qué tan rápido se va a absorber. Y eso vamos a hablar más adelante. Entonces, hay una característica que se llama velocidad de disolución del fármaco, que va a ser, aquellos que tienen una velocidad de disolución muy alta, obviamente se van a absorber más rápido que los que tienen velocidad de disolución más lenta. Y la concentración del fármaco en el sitio de absorción. Ese factor también está ligado al vaciamiento ácido. ¿Qué pasa? Si ustedes toman el fármaco y el fármaco se absorbe mejor en el estómago, van a preferir que esté más tiempo en el estómago, ¿verdad? Entonces, si ustedes aceleran el vaciamiento gástrico, no les va a favorecer, porque necesitan que este fármaco se absorba en el estómago. Pero en cambio, si ustedes tienen un fármaco que se absorbe mejor en el intestino, pues, a favorecer el vaciamiento gástrico, les va a favorecer que se absorba mejor, porque más rápido va a llegar al intestino. ¿Hay factores que alteran el vaciamiento gástrico? Sí. Por ejemplo, ¿con qué toman su fármaco? Normalmente se les dice a los pacientes tomen el fármaco con agua, para que la variación por el líquido que acompaña el fármaco sea la adecuada. El agua es el solvente universal. Entonces, si lo tomas con una tacita así de agua, como la que te dan en las farmacias, un vasito así, un micro vasito, ¿cuánto habrá ahí? ¿20 ml? Sí, pero los fármacos están diseñados para tomarlo con un vaso de agua, y un vaso son 120 ml. Un vaso de agua, ¿sí? Entonces, si yo lo tomo con un vaso de agua, voy a generar la disolución adecuada. ¿Qué pasa si, por el contrario, no lo tomo con agua, lo tomo con café? La cafeína acelera el vaciamiento gástrico, lo enlentece. Ya. Entonces, eso va a afectar a la absorción del fármaco. ¿Qué pasa si lo tomo con un jugo, que el componente del jugo más bien enlentece el vaciamiento gástrico, o ese componente del jugo acelera el vaciamiento gástrico? También va a alterar la absorción del fármaco. Sí, aunque no lo crean. Y las bebidas azucaradas y gasificadas enlentecen el vaciamiento gástrico. Entonces tampoco te favorece cuando estás que vaya el intestino. Entonces todo eso va a influir en cómo se va a absorber tu fármaco. ¿Sí? Ya, seguimos. Bueno, de aquí no me voy a entender mucho porque esto yo lo vi en la fisiología celular. Transporte de los fármacos a través de membrana. A ver, recordemos. El transporte es pasivo y activo. Pasivo sin gaso de ATP, activo con gaso de ATP, ¿no? Entonces pueden ser los diferentes: filtración, difusión,
transporte facilitado, transporte activo, sin porte, antiporte, endocitosis, pinocitosis. ¿Qué es lo que necesitamos con el transporte? Que el fármaco se movilice desde la superficie de absorción hacia dónde? Hacia un capilar o un vaso sanguíneo, que en este caso es una vena. Porque ¿qué pasa si es una arteria? ¿Sería lo mismo? No, porque la arteria va hacia el órgano, no regresa hacia el corazón, se va hacia lo más profundo del tejido. Entonces, para que haya una correcta función es de venas a corazón, ¿sí? Entonces yo necesito que de alguna forma todos esos transportes me ayuden a que el fármaco llegue hacia un vaso, que es un capilar para formar vénula y vena, y de ahí puede llegar al corazón y se distribuye, ¿no? Ya. Ya. Ahora, características psicoquímicas de los fármacos. Ya habíamos hablado de algunos de estos, pero vamos a hacer el repaso. Los fármacos tienen solubilidad, o sea, se pueden disolver en una sustancia. Hay fármacos que tienden a ser más hidrosolubles y hay otros que tienden a ser más liposolubles. Pero esto no es un blanco y negro, eso es una escala de grises. Porque algunos pueden ser intermedios entre lo hidro y lo lipo, y otros pueden ser altamente hidrofílicos, y otros pueden ser altamente lipofílicos. Entonces, cuanto más lipofílico es, más parecido a la grasa. ¿Qué ventaja le da a esto la liposolubilidad? Que nuestra membrana está hecha de fosfolípidos, ¿no es cierto? Entonces, si es un fármaco muy lipofílico, va a poder atravesar con facilidad esa membrana, porque se va a meter entre los fosfolípidos y ¡plum! Es mucho más fácil para ellos entrar por difusión. Los fármacos lipofílicos tienden a absorberse con mayor facilidad, justamente por la capacidad de atravesar las membranas más fácilmente. En cambio, los hidrofílicos van con el agua, pero si se encuentra con una membrana, necesitas un transportador para poder pasar, o ir con el agua por una acuaporina, ¿no? Entonces, ahí necesitas transportadores de todas maneras, ¿sí? Ya. Otro concepto es el tamaño molecular, y el tamaño molecular va de la mano con el peso molecular, porque a mayor tamaño molecular, mayor peso molecular, generalmente. Entonces, si es un fármaco con un peso molecular alto y por un tamaño grande, va a tener dificultades para pasar porque va a necesitar sí o sí transportadores o otros medios como la endocitosis y la pinocitosis, ¿sí? Otro es el grado de ionización, pero recuerden, el grado de ionización del fármaco va de la mano del pKa y del pH del medio. ¿Cuál es la forma que atraviesa membranas con facilidad? La no ionizada. Muy bien, eso siempre lo saben. Ya. Y otra característica del fármaco es su capacidad de unirse a proteínas. Si es un fármaco que se une altamente a proteínas, va a preferir, por afinidad, va a preferir estar con la proteína y va a ser un poquito más lento que lo suelte la proteína para poder atravesar la membrana. Pero, si el fármaco es más afín a la proteína del receptor celular, va a querer pasar. O sea, todo depende de la afinidad. Entonces, la unión a proteínas es algo que también puede variar la capacidad de absorción de un fármaco. Bien, vamos a hablar eso de el grado de ionización del pKa y el pH. Este ejemplo está en el Goodman, pero lo pongo para que puedan entender un poquito lo que dice el texto del Goodman. ¿Ya? Entonces, el pKa en un fármaco es 50% ionizado, 50% no ionizado. Entonces, si el pKa es igual al pH, así está en esta proporción del fármaco. ¿Qué pasa? La forma no ionizada se considera no ionizado cuando es eléctricamente neutro. Y si es eléctricamente neutro, no está cargado ni positivo ni negativo, ¿verdad? Es neutro. Y esa es la forma más lipofílica generalmente del fármaco, porque no tiene ninguna carga que hace que repela la membrana, simplemente pasa. Ahora, mediante la fórmula, tienen que hacer la relación del logaritmo de la concentración ionizada versus la no ionizada. La no ionizada aquí y la ionizada acá. Esta es la ionizada porque tiene el A-. Ahora, otra característica. Los fármacos, cuando se ionizan, si es un ácido débil, forma aniones, que es la carga negativa. Y si es una base débil, forma cationes, que es la carga positiva. ¿Y quién es la carga positiva en el pH? ¿Quién da la carga positiva del pH? Para esto, recapitulemos. Química. ¿Qué es el pH? Es la relación del medio en la concentración de hidrogeniones.
¿verdad? Quiere decir que a mayor concentración de hidrogeniones, menor el pH, por eso es una relación inversa. A mayor concentración de hidrogenio es pH. Entonces el pH 1 tiene más hidrogeniones o menos. Más, está lleno de hidrogeniones el pH 1. Pero el pH 10 tiene más hidrogeniones o menos. Menos, tiene poquitos, ¿verdad? Entonces, el hidrogenión es mi carga positiva con la que yo voy a jugar. Positivo para acá, más positivo acá con el 1, menos positivo acá con el 10. ¿Sí? Ya. Entonces, si es un ácido débil que se carga con ion negativo y yo le doy hidrogenión, el A negativo con el hidrogenión positivo, ¿se neutralizan? Sí, se juntan y se neutralizan formando la forma no ionizada. Y es así, por eso es que es ácido H neutralizado y ácido negativo cuando está ionizado. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos acá. Este es el estómago. Esta parte es el estómago, es el jugo gástrico. ¿Sí? Ahora, nuestro fármaco está en sus proporciones no ionizado y ionizado, ¿verdad? Ya. Pero si el pKa del fármaco te dice que el pKa del fármaco es 4.4 y el jugo gástrico, el pH es 1.4, quiere decir que ese pH tiene más hidrogeniones para donar o tiene menos hidrogeniones para donar. Más, tiene un montón para donar. Entonces, ¿qué va a hacer? Que esta forma que está ionizada, como si fuera 50-50, se va a ir por esta flecha que está más negrita hacia la forma no ionizada. Porque esos hidrogeniones se van a pegar a la ionizada y la van a neutralizar. Muy bien, ¿cuál es la forma que atraviesa membranas? La no ionizada, atraviesa la membrana. Pero cuando atraviesa la membrana del estómago, ¿hacia dónde se va? Al plasma, pues, ahí es el plasma, ¿no? A la circulación sistémica. ¿Y el pH de la circulación sistémica es ácido como el estómago? No, es más alcalino. Tiende a ser neutro, pero se va un poquito hacia lo alcalino. Entonces, ¿cuánto es 7.4? Este pH tendrá ahora hidrogeniones para regalarle, no, más bien le va a quitar. Pero como tenemos sistemas buffer, que ustedes ya saben los sistemas buffer, en la sangre, igual el pH no varía mucho, pero el del ácido sí va, perdón, el fármaco sí va perdiendo hidrogeniones, neutralizados por el sistema base, pero los va perdiendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta misma relación de la forma no ionizada pasa hacia la forma ionizada. De la no ionizada pasa a la ionizada. ¿Sí? ¿Y la forma ionizada atraviesa la membrana? No. ¿Cómo se llama eso? Atrapamiento iónico por pH. Y eso funciona tanto para la absorción como para la excreción del fármaco. Van a ver después cómo lo utilizamos. ¿Sí? Pero ese concepto es lo que yo necesito que aprendan hoy día. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Se comprendió? ¿Sí? Vamos bien, ¿verdad? ¿O voy más rápido? ¿Voy más rápido? ¿No? ¿Sí o no? No, ya. El fármaco ácido en el estómago, el pH le regala hidrogeniones, forma la mayor proporción la forma no ionizada que atraviesa la membrana. Esa forma luego se ioniza por la falta de hidrogeniones en el plasma y ya no regresa al estómago, porque por gradiente de concentración, cuando el fármaco se termina de absorber acá, debería regresar al estómago, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque el pH del plasma le impide atrapamiento iónico. ¿Sí? Ya. Entonces, ahí se distribuye porque ya está en comportamiento central. ¿Ya? Aquí un resumen. Entonces, los ácidos, cuando se ionizan, forman aniones y las bases forman cationes. Ahora, ¿qué pasa? Que hemos dicho que una base forma cationes, entonces la base es BH+. Con el hidrogenión, la base está ionizada. Entonces, ¿qué necesitamos? Quitarle hidrogeniones. Y para quitarle hidrogeniones necesito un pH bajo cuando tiene un montón de hidrogeniones, o un pH más alcalino cuando más bien le falta para quitarlo. Un pH más alcalino para que le pueda quitar ese cation que tiene de más la base. Entonces, para los fármacos, si el pKa es ácido, cuanto más ácido sea, se va a absorber mejor. Va a estar más en su forma no ionizada. Pero si es un fármaco básico, cuanto mayor sea el pH, se va a absorber mejor porque más hidrogenio se va a robar para hacer la forma no ionizada. ¿Sí? Y eso es el problema. Los fármacos ácidos
se absorben mejor en medios ácidos, los fármacos básicos se absorben mejor en medios básicos. Sin embargo, hay otro factor importante, la superficie de absorción. Y por superficie de absorción, como el intestino le dan al estómago, en general los fármacos se absorben mucho más en el intestino que en el estómago. ¿Sí? Ya. Entonces, así se absorben los fármacos, pero no olviden que de la superficie de absorción es muy importante para eso. O sea, no piensen que todo el fármaco se va a absorber en el estómago, una parte se absorbe en el estómago y otra parte se absorbe en el intestino. Vías de administración. Vías de administración no voy a ahondar mucho porque eso lo tienen en su lectura y lo van a revisar en práctica, pero diferenciamos. Hay vías de administración tópicas que se van a administrar directamente en la zona, como la inhalatoria suele ser tópica, pero se puede volver sistémica. La oftálmica, que son gotas tópicas en el ojo, si bien se puede absorber un poco, es mínimo lo que se absorbe y en algunos fármacos casi no se absorbe nada. La vía oral, que es una vía sistémica, porque ni bien se absorbe, entra en compartimento central. Todo el que vaya a compartimento central y se pueda distribuir es una vía sistémica. La vía transdérmica, por los parches, y la vía subcutánea. Una vía subcutánea es muy importante para los pacientes diabéticos, porque la insulina se administra principalmente, no únicamente, principalmente por vía subcutánea. Ya, es de fácil aplicación y generalmente los mismos pacientes se autoadministran su insulina. Es una vía que permite la autoadministración. Luego, si bien no voy a extenderme en las vías, quiero que recuerden esto para que lo puedan discutir bien en su práctica. El fármaco va a tener que llegar al compartimento central, que es el vaso sanguíneo. Pero en este caso ya hemos dicho, el vaso sanguíneo importante es la vena. Una vez que llega a vena, llega al corazón. Y una vez que llega al corazón se distribuye a todos los órganos. Pero hasta que un fármaco llegue a la vena, por la vía oral, ¿cuánto tiene que pasar? Pasa por la boca, pasa por el esófago, llega al estómago, el estómago hacia el vaciamiento gástrico, hacia el intestino, y entre el estómago y el intestino, ahí va a demorar en absorberse, ¿verdad? Hasta que llegue al vaso. Pero ¿qué pasa si lo coloco por vía venosa? ¿Cuánto se demora en llegar a la vena? Nada, se demora lo que termino de administrarla, ¿verdad? Entonces, esa diferenciación también va a estar incluido en el inicio de la acción del fármaco. Y el inicio de la acción del fármaco se llama periodo de latencia. Después lo van a revisar esa definición, el término de periodo de latencia. Ya, pero el periodo de latencia va a depender de la administración justamente porque hay que evaluar cuánto tiempo se demora en que llegue a un vaso, a la vena. Y de ahí, una vez que se distribuye, ya es lo mismo para todos. Pero tiene que llegar a la parte sistémica primero. Entonces, ¿cuánto se demora en llegar a la parte sistémica si yo administré por vía oral versus si lo administré por vía subcutánea? O si lo administré por vía intramuscular. Eso es lo que tienen que evaluar con cada vía. ¿Sí? Bueno, aquí hay una gran variedad de vías de administración que ustedes pueden revisarlas. Son muy interesantes algunas. Como en algunas series de ficción de médicos usan la intracardíaca, wow, adrenalina directo del corazón para el paro, ¿ya? Pero existe, en la vida real sí existe. Ya, a ver, esta gráfica nos muestra que según la vía de administración, esta curva, que en realidad es una gráfica XY, es tiempo en el eje X y concentración plasmática en el eje Y. Entonces, la concentración del plasma va a variar en el tiempo debido a que la vía de administración puede hacer que se absorba más rápido o más lento. Por ejemplo, aquí vemos que la endovenosa comienza acá arriba. ¿Por qué? Porque cuando se termina de administrar ya está dentro del compartimento central y ya no sube la gráfica, más bien baja, porque está distribuyendo. En cambio, las otras vías suben y luego bajan, porque esta subida es el tiempo que está absorbiendo hasta que llega a su máxima absorción. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que analizar por vía en cada una de las vías de administración. Ya. La vía inhalatoria la puse aquí como ejemplo, para que sepan que esta vía, si bien es local, puede tener efectos sistémicos. ¿Y cómo? Porque cuando se aplica con el inhalador, puede llegar a la orofaringe. Y si llega a la orofaringe y se dilute, acá, va a pasar al esófago y va a llegar al estómago. Y si llega al estómago, puede ir a la vía sistémica.
Entonces hay algunas vías que pueden tener efecto local, pero parte de lo que se absorbe puede llegar a la vía sistémica. ¿Sí? La vía inhalatoria es farmacocinética, la van a ver en farmacología respiratoria, pero es muy interesante la vía. Y en este cuadro tienen algunas características de las vías. Ahora, leanlo con cuidado, porque hay algunos términos que son muy generales, pero cuando ustedes ahondan más en el tema, van a ver que eso depende mucho de qué fármaco sea. Por ejemplo, acá dice que en ingesta oral, la F es la biodisponibilidad. Biodisponibilidad es un término que les voy a explicar más adelante, pero hablemos de biodisponibilidad. ¿Qué es biodisponibilidad? Por su nombre dice es bio, o sea, es algo que tiene que ver con el cuerpo. Disponibilidad, ¿no? Que tiene que ver cuánto hay, de cuánto dispongo. ¿Ya hasta tarde? No, ya, al costado de hoy. Sí. Porque ahí atrás vas a conversar con... Sepárate. Ya, entonces, la F de disponibilidad nos dice cuánto del fármaco que yo administré realmente dispongo en sangre. Así entiéndanlo. Entonces, si yo le administro a un paciente una tableta de 500 miligramos, pero en sangre realmente llegan 100 miligramos, ¿cuál sería su biodisponibilidad? 20%. ¿Sí? Entonces, la disponibilidad se habla en fracción o en porcentaje. Generalmente porcentaje. Pero aquí en la tabla se lo han puesto en números, donde el 1 es el 100%, el endovenoso siempre es 1, por definición, pero la vía oral es desde 0.05, o sea, desde el 5% hasta el 100%. ¿De qué va a depender? De todo lo que hemos hablado, de las características físico-químicas del fármaco, del pH del medio, del vaciamiento gástrico, de los alimentos, con alimentos, sin alimentos. Todo eso va a influir en que la biodisponibilidad por vía oral sea tan variable. ¿Sí? Hay fármacos que pueden tener 100% por vía oral, sí, pero no es la regla para todos. En cambio, en endovenoso, el 100% sí es la regla para todos. En cambio, en oral puedes tener fármacos que tienen 5%, 10%, 20%, no te sirve mucho, pero algo te sirve, ¿ya? Y luego tienes los que te pueden dar 90%, 95%, 100%, ¿ya? Depende de todos estos factores que ya hemos hablado, ¿sí? Otra cosa son las formulaciones. Y de las formulaciones, ¿han visto tabletas que ustedes ni bien las tocan, con la mano un poco húmeda ya se deshacen? Esas son las peores, ¿ya? Pero luego tienen algunas que tienen ciertas cubiertas media plástica y ustedes pueden quitárselas, ¿no es cierto? Ya. Esas que se llaman cubiertas entéricas o protectores gástricos, ¿sí? Luego tienen otras que son como gomitas, como gelatina. Y dicen, ¡ay, qué divertido! Y las chancan y son como gomitas, ¿no es cierto? Esas tienen como cubiertas gelatinosas, ¿ya? ¿Para qué sirve todo esto? Son formulaciones que hacen que la tableta se absorba más lentamente o recién pueda absorberse cuando llegue a cierta parte del tracto gastrointestinal. Hacen pruebas de farmacocinética, estudios en las cuales dicen ya, con esa formulación, con ese tipo de formulación, esta tableta comienza a absorberse en 3 horas. Acá ya eso está bien formulado porque yo necesito que se absorba recién a las 3 horas. Pueden ser de liberación retardada, de liberación prolongada, de rehabilitación sostenida. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces todo eso de la formulación va a afectar en cómo se absorbe un fármaco. Y aquí tenemos, la liberación puede ser liberación controlada, donde tenemos la sostenida y la prolongada, la liberación retardada y la liberación acelerada. ¿Cuándo ustedes creen que necesito una acelerada? Cuando por algún motivo no puedo darlo por endovenoso, pero necesito la acción rápida del endovenoso. Ya, en tabletas se puede hacer, sí, ya hay formulaciones para eso. Por ejemplo, esta liberación acelerada la tienen aquí en el ondansetron. Son tabletas liofilizadas de dispersión bucal. Si encuentran eso de dispersión bucal, lo pueden colocar en la boca y se deshace. ¿Alguna vez han tenido una tableta, han tomado ese tipo de tabletas? Que lo ponen en la boca y se deshace. No, pero hay. Pero, ¿qué quiere decir? Que se absorbe en la mucosa oral y llega a la circulación sistémica. Mucho más rápido. ¿Esto en qué se estaba viendo? Bueno, en este caso los citratos son antieméticos para las náuseas y vómitos. Obviamente, si está vomitando, no voy a esperar que llegue al estómago para que luego vomite la tableta, ¿verdad?
Imagínense. Pero si lo pongo en la boca y se absorbe rápidamente, en 5 minutos ya se absorbe, eso va a calmar las náuseas del paciente. El nocetrón es un antiemético que sobre todo se utiliza en pacientes oncológicos. ¿Sí? Pero también tenemos, por ejemplo, si tengo un paciente que se está muriendo de dolor de cabeza y no tengo una persona capacitada para que le coloque un intramuscular para que calme el dolor y le puedo dar una tableta de ese tipo, claro, y con eso le bajo el dolor. También para pacientes con dolor crónico se han diseñado ese tipo de tabletas. ¿Sí? Luego tengo aquí como el pantoprazol, tabletas de liberación retardada. O sea, yo no necesito que se libere directamente en el estómago, sino que se comience a liberar el intestino porque es ahí donde se absorbe. Ya, liberación retardada. No se va a comenzar a liberar desde que toque el estómago, sino que se va a comenzar a liberar a partir que llegue al intestino. De acá a una hora que llega al intestino, comienza a liberarse. Esa es liberación retardada. Entonces, tengo la liberación controlada. Controlada es porque yo controlo cuánto se va liberando en el tiempo. ¿Para qué ayuda estas liberaciones controladas? A la adherencia al tratamiento. Imagínense, yo le digo a un paciente, señor, va a tomar esa tableta cada 6 horas. Cada 6 horas, 4 veces al día, doctora. Entonces me tengo que levantar, yo estoy durmiendo, me tengo que levantar a las 6 horas. Sí, porque si no lo hace, no va a haber concentraciones en plasma adecuadas. Eso no lo dice el paciente, pero dice, si no, no va a ser efectivo su tratamiento. Ya, eso es lo que le dice, ¿ya? Entonces, si yo necesito que estrictamente el paciente lo tome cada 6 horas, pero yo le digo, tengo una opción, señor, le puedo dar esa tableta y lo toma solamente una vez al día. ¿Qué va a preferir? Una vez al día, obviamente, todo el mundo va a preferir eso, una vez al día. ¿Por qué? Porque tiene liberación sostenida, va liberando cierta cantidad durante varias horas en el día. Ah, qué bacán. Esa es la magia de la farmacéutica. ¿Los genéricos tienen eso? No, los genéricos generalmente no tienen eso. Por eso es que las farmacéuticas les hacen pagar más por los medicamentos de marca, que tienen todas esas magias de la liberación. Y luego liberación prolongada es libero una concentración rápida al inicio y luego voy liberando de a pocos para ir manteniendo las concentraciones en plasma. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama estado de equilibrio del fármaco, que lo van a revisar en seminario, lo del estado de equilibrio, que es una constante que es cuando yo tengo un tratamiento crónico, por ejemplo con un antihipertensivo, un paciente hipertenso, yo le voy a dar una tableta, pero no la va a tomar para calmarle la presión una sola vez en toda su vida, la va a tomar todos los días, ¿verdad? Así es el tratamiento del antihipertensivo al menos. Entonces, para que ese paciente esté controlado, yo necesito que las concentraciones en plasma se mantengan estables. ¿Cómo hago eso? Con la redosificación. Pero llega a una concentración en la cual, no importa la hora que yo redosifique, siempre se mantienen las concentraciones en plasma en un mismo rango. Eso es el estado de equilibrio del fármaco. ¿Sí? Ya, lo van a revisar bien para la clase seminario. ¿Sí? Lo está agregado ahí. Bien, vaciamiento gástrico ya lo vimos, lo revisan. Va a haber sustancias que aceleran el vaciamiento y el vaciamiento. Es importante, sí, sobre todo para aquellos que necesitan de que llegue al intestino o aquellos que necesitan que se absorba el estómago. Y esto es lo que siempre les digo, sobre todo porque ustedes van a recetar fármacos, ¿no? Porque si van a ser médicos van a recetar fármacos, es el efecto de los alimentos. Siempre te va a llegar un paciente que te pregunte, doctor, ¿con el almuerzo o con la cena? ¿Con el desayuno o con la comida? Y si es un fármaco que necesita el estómago vacío para que absorbe bien, tú le tienes que decir, no, con el estómago vacío, doctor. Pero los fármacos dañan el estómago. No todos los fármacos dañan el estómago. Los AINES sí dañan el estómago, y ahora vamos a revisar. El doctor Rojas se lo va a explicar detalladamente cómo dañan el estómago. Pero no todos los fármacos dañan el estómago. Hay algunos que sí, pero no todos. O sea, no podemos asociar tomar medicamentos sí o sí siempre con la comida. ¿Por qué? Porque hay algunos que necesitas del ayuno para poder absorberse adecuadamente. Entonces viene el paciente, un fármaco que tienes que tomar en ayunas, como la leutirosina, por ejemplo, viene el paciente y te dice, doctora, no me está funcionando el tratamiento, mi T4 sigue súper baja. Y tú le dices, ¿cómo está tomando el tratamiento? Ah, lo tomo después de mi desayuno. O sea, ¿qué es eso? La leutirosina necesita del estómago vacío al menos una hora antes que le puedas tomar alimento, para que se absorba bien. Entonces no es que le falte el aporte de la tableta, es que lo está tomando mal. ¿Sí?
Algunos tratamientos solo se solucionan con administrarlo bien. Y administrarlo bien es darle la indicación correcta. Esto lo toma con alimentos, esto lo toma sin alimentos. Esto lo toma y después de 2 horas recién come. ¿Sí? Y esa educación al paciente, ¿quién la hace? ¿La educación del paciente quién la hace? ¿La enfermera? No, el médico, ¿ya? Entonces tienen que aprenderlo bien para que ustedes eduquen bien a sus pacientes. ¿Ya? Metabolismo enteropático. Tampoco me voy a distraer acá porque ustedes han hecho un seminario en fisiología sobre circulaciones especiales. Entonces ya saben que la circulación enteropática es muy especial, sobre todo por las sales biliares y todo eso. Entonces, ¿qué pasa con un fármaco con la circulación enteropática? Así como las sales biliares, fármacos lipofílicos sobre todo van a querer meterse al hígado. Y el hígado es el principal órgano del metabolismo. No se los había dicho antes, pero ya lo saben. El hígado es el principal órgano del metabolismo. El principal, pero no el único. ¿Ya? El principal. Entonces, si el fármaco que se administró por vía oral, gracias a la circulación enteropática, llega antes al hígado, va a querer metabolizarse antes. No va a querer, el cuerpo va a querer. El cuerpo va a querer metabolizarlo antes. Y este fármaco que está metabolizado, si va de forma inactiva, ya no va a contribuir con el efecto farmacológico. Obviamente, todas las guías de administración de fármacos ya conocen qué fármacos tienen circulación enteropática intensa o metabolismo de primer paso intenso, todos son sinónimos. Metabolismo presistémico o metabolismo de primer paso son sinónimos. Entonces, cuando les hablan de que un fármaco tiene metabolismo de primer paso intenso, le están diciendo que antes de distribuirse pasó por el hígado porque se administró por una vía que va a la circulación enteropática. ¿Sí? Ya. Eso también lo vamos a repasar en práctica, pero por favor, diferencien. Metabolismo del primer paso presistémico es antes de que se distribuya. Y el metabolismo per se, el metabolismo sistémico, la biotransformación, es cuando ya se distribuyó, porque es distribución, metabolismo, ¿verdad? Ya. Esa es la diferencia, por favor. Distribución. Vamos a hacer una pausa, o no quieren pausa, ya. Pero 5 minutos, porque si no, nos vamos a ir hasta las 2 de la tarde, ¿ya?